Momento de recibir en los estudios a Cristian Heise, que él es director de la empresa Desarrollos del Sur S.A., muy gentil siempre con nosotros para hablar acerca del arroz, cuál es la expectativa, cuáles son las perspectivas que se vienen, por supuesto, cómo anda la región, pero principalmente cómo estamos nosotros en nuestro país. Señor Cristian, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí. Gracias a vos por la invitación. Bueno, recién estábamos conversando un poco, saber si las perspectivas eran buenas, si actualmente estamos bien en comparación a lo que éramos en el 2018, si nos vamos un poquito a esta época más o menos, cómo estaba la cosa y cómo estamos ahora, señor Cristian. Bueno, mira, acabamos de empezar desde aproximadamente el 20 de agosto, empezó la nueva zafra, la nueva campaña, empezamos con la siembra, venimos con un buen clima que está acompañando. Hay unas perspectivas climáticas que van a permitir una muy buena siembra todavía en septiembre, octubre. Sí escuchamos o sabemos que va a haber un noviembre un poco lluvioso, que va a ser complicado para sembrar, pero no vemos como un año que tenga muchos problemas climáticos, ¿verdad? En comparación a lo que era el año pasado, por ejemplo. El año pasado no fue nada fantástico en clima, ni tampoco hubo problemas. Sí fue el año anterior, la zafra anterior, sí tuvimos muy buenos resultados por 2017. clima. 2017. Y esperamos que sea un clima este año, tengamos, como te digo, podamos trabajar tranquilos. No se esperan este año nuevas inundaciones o nuevas lluvias importantes que nos puedan complicar en la zona, ¿verdad? Cristian, ¿el área de siembra, eso va a aumentar, va a mermar? No. Nosotros entendemos que el área de siembra va a seguir bajando, como en toda la región, pero más que nada la gente que está saliendo afuera del negocio son pequeños productores que no están encontrando financiación en el mercado, ¿verdad? Entonces no tienen solución. Esa gente dejó de sembrar, pues creo que los molinos le han refinanciado sus pasivos, pero no tienen los recursos para volver a sembrar, ¿verdad? Eso tal vez podría ser un tema que puede trabajar el gobierno, dándole algún tipo de asistencia, porque realmente ellos en ese sentido están bastante huérfanos, ¿verdad? Anteriormente eran los ingenios, los molinos los que les financiaban. Eso hoy ya no es posible. Ya se cambió. Los molinos trabajan ya con menos productores, o ellos mismos son los que están sembrando. Y el resto de los productores pequeños que no estaban con mucha tecnología, que no tenían buenas prácticas de manejo, por desconocimiento, ¿verdad? Por falta de asistencia, están saliendo afuera del mercado. Eso en la región también es similar, con sus pares que logró conversar Cristian, Uruguay, Brasil. Mira, ¿Cómo está la cosa? Esto está pasando en el Uruguay, en la Argentina y en Brasil también principalmente. Hay muchos productores que no acompañaron los cambios tecnológicos, que no acompañaron principalmente la rotación de cultivo, que es muy importante. Fíjese la importancia de lo que está diciendo Cristian, ¿eh? Al no ayornarse a los tiempos. Al no ayornarse a los tiempos, pero vuelvo a repetir, no es lo mismo el caso brasileño, que sí pueden tener asistencia, pero en el Paraguay están totalmente huérfanos de esa asistencia, ¿verdad? En algún momento creo que hubo algo un poco tímido el IPTA, pero después no tienen asistencia. Continuidad, por sobre todo. Continuidad al gobierno, porque puede ser que haya una percepción de que el arrocero no necesita asistencia, tecnología, conocimiento, porque de por sí ya el rubro tiene renta y tienen que cada uno buscar su solución. No es así. No es así en el pequeño productor, ¿verdad? Y yo te hablo de pequeño productor, un productor de 100, 200, 300 hectáreas, ¿verdad? Entonces esa gente, como te digo, no solamente no tiene asistencia, sino que tampoco tiene una financiación de algún ente del Banco Nacional de Fomento
o de algún banco del Estado que pueda fondearlo, ¿verdad? Claro, y son esos productores los pequeños al menos que totalizan de repente una suma importante en Sí, materia de área de siembra, ¿no? totalizan un área importante y también en áreas puntuales, ¿verdad? Eh, Qué sé yo, te diría que zona de la cuenca alta del río Teiguari, creo que hay productores de este tipo también en Itapúa, ¿verdad? Entonces, ese es ese es un punto que tal vez el gobierno podría llegar a trabajar. En cuanto al costo, el costo de producción en sí, Los costos siguen subiendo. Esto es algo que se da en toda la región. Sin duda estamos todavía muy por debajo de los costos uruguayos o los costos brasileros, pero también nuestros valores de venta no son los mismos que los de ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos valores de venta inferiores a los de ellos, pero, pero son tendencias, son tendencias. ¿esto por qué se da, Cristian? El tema de, para que nos puedas comentar un poco, ¿por qué esa diferencia del el valor nuestro a la hora de enviar afuera o de... Mira, cuando nosotros estamos trabajando en exportaciones a mercados un poco más distantes, tenemos $60 para llegar al Río de la Plata, ¿verdad? Logística, en la materia Solamente logística, logística, esto le pasa, creo que yo, no solamente al arroz, de le todos los pasa rubros, en sí. todos los rubros. Pero el problema que se da con el arroz es que el costo por tonelada o el valor de venta por tonelada es muy bajo. Entonces la incidencia de ese flete es muy alta. A ver, siempre quiero tratar un poco de explicar cuando vos puedes mandar carne a cualquier parte del mundo. Porque un contenedor cuesta más de $100.000. Cuando vos mandás un contenedor de arroz, estás hablando de $8.500, $9.000. Entonces la incidencia del flete es muy alta. Y no da márgenes para poder llevar a zonas muy distantes, ¿verdad? Sí. Entonces no, los contenedores tal vez no serían los mejores, la mejor vía como va a poder llevar el arroz. Sí, normalmente estaban saliendo, los últimos años estuvieron saliendo buques de arroz blanco o de arroz cáscara, que hasta el momento, este año en particular, no se pudieron dar, ¿verdad? No se pudieron dar porque en Centroamérica no pudimos competir con los precios de Brasil, no pudimos competir con los precios de Estados Unidos, no pudimos llegar, el año pasado llegamos a México, a Nicaragua, a Panamá con barcos, y este año no. Un gran demandante este año de arroz cáscara fue Venezuela, y por coyunturas políticas, ¿verdad? Somos el único país que no le está exportando a Venezuela. Entonces, estamos afuera de hoy en día, ese gran mercado demandante de arroz, ¿verdad? Porque Paraguay no tiene relaciones con Venezuela. ¿Cuál es una solución que se puede llegar a dar en materia de costos, de esta cuestión logística, Cristian, que ven desde el sector, que pueda llegar a facilitar o indudablemente es una situación así que se va a tener que ir dando por una cuestión así de ubicación que tenemos, de mayor salida o los trabajos que se van a estar realizando, de hecho, ahí en la zona del norte? Los trabajos, lo que más estamos trabajando es en dejar de sembrar en áreas marginales y poner todas las fichas en las áreas que puedan dar buena producción, ¿verdad? Esa es una solución inmediata. Bueno, la solución de bajar los costos sería un aumento de la producción por hectárea. O sea, con eso bajamos el costo por tonelada. Ser un poco más eficiente, eso ya se está dando desde hace 2 o 3 años, porque te acordarás que hubo un boom arrocero donde se trabajaba mucho en aumentar el área, sin importar mucho un poco si teníamos en el medio de todas esas áreas que estábamos sembrando parcelas que producían un poco menos o menos, ¿verdad? Hoy en día esas áreas se están destinando a otras actividades, a pastoreo de animales. Estamos trabajando también en rotación de cultivos con la soja, es algo que es incipiente un poco en el Paraguay. Hay empresas que lo estamos haciendo, pero eso es una realidad en el Uruguay y en el Brasil. En las zonas arroceras se consigue sin problema 3.500, casi 4.000 kilos por hectárea.
esos son números, esos serían números fantásticos en el Paraguay. Y evidentemente necesitamos todavía know-how para eso. Eh, estamos trabajando estamos hablando de sembrar soja en áreas encharcables. Tiene su mecanismo y tiene su función como renovación, como rotación de cultivo, ¿verdad? Es muy efectiva Es dentro de la muy rotación. efectivo, claro, porque muchos de estos productores, volviendo un poco a lo que estábamos hablando al inicio, muchos de estos productores, uno de los problemas que tenían era que no rotaban el cultivo, era arroz sobre arroz sobre arroz sobre Y arroz. ahí no giraba, es como que se No, detiene y ahora mucho la tierra tiempo. se va degradando, se va contaminando de malezas y la producción va cayendo, ¿verdad? Entonces, al bajar la producción, tus costos suben. Totalmente, totalmente. ¿Cuál es el tipo de arroz más requerido? Al menos Mira, estrella de Paraguay. Porque se valoró, estuve leyendo también varios artículos, especialmente de afuera, que valoraban en serio el arroz paraguayo, ¿no? Hay un tipo en particular bueno, que le da ese valor nosotros agregado, en Cristian. toda la zona del Mercosur estamos produciendo un arroz largo fino. Ahí hay Largo, fino. ahí hay distintas variedades, pero lo común es largo fino. Tenemos una variedad que se planta casi en el 80% del área, que, que no es una variedad fantástica, sí en números de producción, pero no tanto en calidad visual, eh, pero que en el Paraguay en particular tiene mejores condiciones o se presenta mejor a la calidad visual que en los países vecinos. Entonces, eso, eso nos ayuda al momento de la comercialización. Pero se está trabajando en el Paraguay desde hace un año y medio como un grupo de productores, tratando un poco con el ITA, con el FLAR, tratando de trabajar un poco en conseguir una variedad nacional que esté mejor adaptada a nuestro clima. Eso va a tardar todavía unos 4 o 5 años, pero bueno, ya estamos en el comienzo apuntando hacia eso, ¿verdad? ¿Cuál es el mercado donde Paraguay debería estar, Cristian? Que bueno, si entramos a este país o al menos Yo creo que a estos países, hoy en día estamos trabajando en todos esos países. Yo no te hay vuelvo uno a en repetir, particular. No. el único país que estamos afuera y que es un gran demandante en el Mercosur, en Latinoamérica, es Venezuela, que no tienen arroz por lo que todos conocemos, ¿verdad? Y Brasil es un gran vendedor a Venezuela, Argentina es un gran vendedor a Venezuela, Uruguay es un gran vendedor a Venezuela y nosotros somos eh, el patito feo. Un observador en este caso. Un observador en este caso por cuestiones que no, bueno, Pero no es mi área, pero sí te digo que es el mercado que no estamos, ¿verdad? Y que es un gran demandante. Y se podría llegar a ver con relaciones. Es una cuestión política, indudablemente. Es una cuestión política. Que los productores en este sector, los empresarios, pueden intentar algo o, indudablemente, al menos por ahora, con este gobierno que están teniendo ellos, no se va a poder. Mira, desconozco, eso ya entra en cuestiones de relaciones diplomáticas, Sí. porque, ¿qué te digo? Cuando tenemos todos los días pedidos de la gente de Venezuela, pero nosotros no tenemos Se tiene que condiciones, tener. claro, no tenemos condiciones fitosanitarias como para entrar ahí, Ah, correcto. ¿verdad? Entonces, y evidentemente yo me imagino que con toda esta coyuntura llegamos con un barco a Venezuela y sabe uno si vayamos a tener problemas o no al entrar Sí, sí. por estas particularidades, ¿verdad? ¿El mercado asiático? El mercado asiático es muy lejano. Y a diferencia, volviendo un poco a tocar, a diferencia de lo que es la soja o la carne, Sí. que de repente... en costos ya se va No, pero más que nada, la soja, con la soja nosotros podemos llegar a China porque no se produce no se produce en cantidad en ciertos lugares. El arroz se produce en todo el mundo. O sea, para llegar al mercado asiático, India, Pakistán, China, ellos mismos son sus grandes proveedores y también tienen otro tipo, ellos consumen otro tipo de arroz. Un arroz aglutinado, un arroz que ellos comen con la mano, que es un arroz distinto. No es- Son nichos,
pero no está el volumen ahí. El volumen está en Centroamérica, el volumen está podría llegar hasta en Irak, el volumen, hay también volumen en Irán, pero ahí también hay cuestiones políticas, pero ya un poco más complicadas, ¿verdad? Entonces, esos son los mercados. A África se va mucho arroz partido paraguayo. Y yo siempre digo que un mercado muy importante y muy interesante es Brasil para el arroz paraguayo. Pero Brasil no desde la óptica que nosotros estamos o que se está trabajando normalmente, sino desde la óptica de un mercado que tenemos que nosotros pasar a cruzar el puente y nosotros instalarnos en el Brasil. Lo que hace poco estábamos hablando, estaba muy en boga el tema político, de que no es lo mismo vender la energía que producimos en el Paraguay, nosotros venderla a los brasileros o nosotros poner una oficina en el Brasil y vender nosotros la energía. Bueno, eso mismo tiene que pasar con el arroz. Nosotros tenemos, antes que traer empresas brasileras, las empresas paraguayas yo creo que deben cruzar un poco el charco. Eso tiene un sinfín de complicaciones, pero tenemos que empezar. Tenemos que empezar y hacer nuestro camino, y va a llegar un poco el momento donde eso pueda ser una realidad. Conozco empresas paraguayas, no son muchas, que ya hicieron eso, ¿verdad? Con la harina conozco que se hizo eso. ¿Y los resultados bien, Cristian? Y los resultados bien, pero tiene un camino, Claro. un camino largo donde vos tenés, donde tenés que estar dispuesto a afrontar unos costos importantes para que te conozcan, ¿verdad? Cristian, por último, desde Desarrollos del Sur S.A. Tienen buenas perspectivas, entonces, para lo que será, al menos en materia de climatológica, salvo noviembre, las condiciones estarían bien. Salvo noviembre las condiciones estarían bien, y esperamos también ya desde el año que viene un repunte del mercado, que es lo que todo el mundo habla, por las disminuciones que hay en todo el Mercosur, ¿verdad? Un repunte de precios. Una última cosa que te quería decir, que también nos está complicando mucho, que hace que tal vez los precios no estén en los números que hoy en día nosotros queremos, es que se sigue devaluando el real y el brasilero compra en reales dolarizados. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros evidentemente le vendemos a Brasil en dólares, pero en la medida que ellos se devalúa la moneda, va ajustándose el precio a medida que se modifica ese real. Bueno, entonces hay que ver esa situación, es cierto, los brasileños se manejan de esa forma. Cristian, gracias por estar nuevamente en los estudios. Estamos, por supuesto, desde el canal para cualquier cosa que necesiten desde el sector, para difundir y para apoyar, por supuesto.